Buenas, vamos a hacer una clase así súper de repaso, mega archi duper duper dentro de casa. Esperemos que sea la primera y única clase virtual del 2021, porque ustedes como yo debemos tener menos ganas de hacer esto. Pero bueno, vamos a meterle toda la furia. Lo que vamos a hacer en esta brevísima clase de repaso, que ya estoy sintiendo la experiencia de déjà vu al decir esto, porque recuerdo que en finales de mayo del año pasado también di una clase de repaso más o menos de este estilo, porque mis pobres estudiantes que estaban tomando las clases virtuales tenían media máquina del cerebro funcionando. Así que evitando el estrés postraumático que estamos experimentando, tratemos de darle lo mejor posible y crucemos los dedos que los gatos no den sus opiniones de los comentarios que voy a hacer sobre epistemología, porque si ya un gato molesta a tres peleando debe ser mucho. ¿Verdad, Bogo? ¿Bogo? No sé si lo escucharon, el Bogo dice que está de acuerdo. Bien. Algunas ideas generales de epistemología, repasos. Nosotros empezamos la materia, estuvimos un par de semanas viendo esta hermosísima ecuación que yo he llamado una representación de la teoría del conocimiento. Es sumamente esquemática y es una caricatura de la larga historia que tiene la teoría del conocimiento, pero nos sirve a nosotros para pararnos desde un lugar, para repensar la cuestión de la epistemología y de qué manera se relaciona o no con nosotros, porque como sabemos, la epistemología es esta filosofía de las ciencias y que por lo tanto problematiza un tipo de conocimiento, el conocimiento científico. Pero antes de problematizar un tipo de conocimiento, teníamos que pensar un poco qué es el conocimiento en general, antes de ir al conocimiento específico. De ahí la relevancia de la teoría del conocimiento o como se la sabe decir nociología. La ecuación que teníamos era una ecuación que no es que esté así en manuales y cosas así, sino que es para sintetizar unos 2000 años de problemas filosóficos, que es realidad más verdad igual conocimiento. Entonces nosotros fuimos viendo distintos bloques, el bloque de la realidad, el bloque de la verdad y el bloque del conocimiento, y vimos cómo se fueron relacionando bajo un supuesto, el supuesto de que el conocimiento es el efecto de experimentar de alguna manera la realidad y obtener verdades de ella, de esta realidad. Es decir, conocer es tener la verdad sobre la realidad. Claramente, en la medida que empezamos a ver las subcategorías de estos bloques, nos dimos cuenta que no era tan sencillo este esquema. Por eso la caricatura. La caricatura te puede mostrar ciertos rasgos, pero obviamente los rostros son más complejos. Cualquiera que se haya enamorado lo puede saber. Bien, entonces hay unas preguntas en común, ¿no? Por lo menos en la primera parte de la ecuación, cómo es la realidad y cómo es la verdad. Luego empieza a definirse ciertos elementos. Si se fijan en el conocimiento, la pregunta de cómo es el conocimiento está en un tercer nivel, porque el conocimiento requiere dos preguntas previas. Si es posible y en caso de ser posible, ¿cuál va a ser su origen? Nosotros, a grandes rasgos, hemos entendido que hay dos formas de entender a la realidad. La realidad como algo independiente, es decir, indistinto de que vos te des cuenta de que exista, esta va a existir, o dependiente, es decir, que la realidad requiere de tu percepción o de tu conciencia de ella. En base a estas dos diferencias, realidad independiente o realidad dependiente, también hablamos de cómo la percibimos. Si la percibimos directamente, es decir, que con solo verla con mis sentidos puedo captar lo que ella es decir, al ver el gato veo todo lo que es el gato, eso se llama percepción directa y a veces se la llama ingenua. Y la otra forma es indirectamente, donde yo nunca veo completamente todo lo que es la realidad. En el otro bloque, la verdad, en el esquema de cómo es la verdad, tenemos dos respuestas posibles. O la verdad es absoluta, es decir, una vez que es verdadero va a ser verdad para siempre, o es relativa. Bueno, depende del contexto, la situación y el sujeto de enunciación.
La parte complicada de la verdad, como bien lo vimos en clases, tiene que ver en cómo la estamos definiendo. La podemos definir como una coherencia de ideas, como una correspondencia entre idea y cosa, con un sentido de practicidad, es decir, qué tanto éxito tenemos en nuestra acción, o como un consenso intersubjetivo. Estas formas de definir a la verdad son una de las cosas que más se está discutiendo hoy en día. Muchas de las propuestas contemporáneas hacen hincapié en A, B, C o D, sin desechar a las otras, pero dicen es más importante la coherencia que la correspondencia, o la correspondencia que la practicidad que el consenso, etcétera, etcétera, etcétera. La parte que más le ha costado a ustedes, por las preguntas que hemos visto, es cómo demostrar que algo es verdadero. La última categoría del bloque de la verdad. Hay dos formas de demostrarla. Una, mediante establecer ciertos criterios y por lo tanto importa el papel del contexto, ¿bien? El contexto de que está nevando aquí y no allá. Y eso se llama deflacionario. Y el otro es recuperando ciertas características que nosotros hemos asumido que existen, que pueden existir o que interpretamos como naturales. Por ejemplo, características del cisne, que es una ave, por lo tanto va a tener plumas y va a poner huevos, ¿no? Entonces, eso es lo inflacionario. Se va demostrando de manera deflacionaria o inflacionaria. Que también hicimos una breve comparación de esta forma de demostrar la verdad con una manera de conocer que es lo deductivo y lo inductivo. Inflacionario, que va de lo particular a lo general, es inductivo, y lo deflacionario, que va de lo general a lo particular, es deductivo. Todas estas condiciones que generan claramente dificultades de teoría, de interpretación, de conceptos y muchas veces nos quitan el sueño, son en realidad como el preámbulo para apuntarnos por el conocimiento. En realidad lo importante de todo esto es el problema del conocimiento. Nosotros, en la cátedra, en la materia, como enseñamos filosofía de las ciencias, ya tenemos una respuesta inmediata a de si es posible el conocimiento. Si pregunta, ¿es posible el conocimiento? La ciencia te va a decir que sí, obviamente que es posible el conocimiento, si no, toda la empresa de la ciencia se cae. El chiste de la ciencia es que el conocimiento es posible y que el mejor modo de conocer a la realidad y obtener, por lo tanto, verdades sobre la realidad es el científico. Esa es la apuesta que ha hecho la ciencia en los últimos 500 años. La cuestión es que si el conocimiento científico va a ser dogmático o crítico. Dogmático es, una vez que se demostró una verdad científica, permanece en el tiempo, y crítico sería, el conocimiento científico se va adaptando, se va transformando. ¿Es distinto el conocimiento que puede hacer el sujeto A del sujeto B? Por ejemplo, un hombre científico, una mujer científica, o un hombre trans científico, una mujer trans científica, por ejemplo, ¿no? El problema escéptico no entra necesariamente en la ciencia, por lo menos en primer nivel. Claramente, dentro del problema del conocimiento en general, hay que preguntarse de dónde viene. Pero en la ciencia es claro, porque en la ciencia el origen del conocimiento es algo que se aprende. Nosotros vamos descubriendo el mundo, no es que ya está en nuestra mente preparado de alguna forma. Claramente los desarrollos en neurociencia, en psicología, en psiquiatría, en lingüística cognitiva, en psicología cognitiva y en fenomenología nos dicen un poco que nuestra mente tiene cierta estructura que espera ciertas cosas del mundo. Espera, por ejemplo, que podamos encontrarnos con cosas sensibles, que podamos identificar mediante nuestros sentidos. Entonces podemos discutir si eso es o no un conocimiento innato. En cualquiera de los casos, mayormente se hace hincapié en las ciencias que el conocimiento científico es aprendido mediante una estructura cognitiva innata, es decir, una estructura mental que más o menos proviene de nuestra estructura del ADN, nuestra codificación de especie, digámoslo así. Lo cual genera varios problemas en términos de especie, de conceptos, etc. Pero en términos científicos se considera que nosotros tenemos una estructura de ADN que nos predispone a ver y entender y comprender el mundo, y que por lo tanto ya conocemos ciertas cosas del mundo. Frente a eso, ¿cómo aprendemos? Bueno, aprendemos de forma
o racional o acumulando experiencias. La ciencia, en teoría, quiere incorporar ambas, racional y acumular experiencias. Pero otros pensadores van a hacer más hincapié en la razón o en las experiencias. ¿Cómo justificamos el conocimiento? Y ese es el problema más actual. ¿Cómo justificás que sabés? Ustedes recuerdan el problema que le hemos traído con la historia de esta persona que tenía una creencia verdadera y justificada. Hablo del caso de Marta, que vino del tren a un pueblo y vio una hora en un reloj roto, pero aún así la hora era correcta. ¿Cómo justificamos que sabemos? Entonces, tiene que ver con un elemento de nuestra conciencia, de la manera que podemos conectar los argumentos para decir, por lo tanto, estoy habilitado a concluir esto, o tiene que ver con la experiencia, es decir, cómo yo cómo respondo al medio, por más que sea consciente de que he respondido con éxito o no éxito. El ejemplo que damos ahí era justamente de un insecto que escapa de la llama porque le puede producir un daño, a pesar de no tener el concepto de dolor o el concepto de fuego. Una vez establecido todo esto, que son más problemas que soluciones y que encima abren muchísimas puertas para pasar, hemos dado el siguiente paso: empezar a hablar del problema del conocimiento en la epistemología. ¿Qué cuernos hace la epistemología? Chequemos que se está grabando, parece que se está grabando, sigo hablando. El primer paso que dimos para hablar sobre el rol de la epistemología o de la filosofía de la ciencia fue el texto de Monbrú, que se llama La cumbia epistemológica, del cual hicimos referencia también al tema de Lelutier, que era cumbia de amor o cumbia intelectual. No, ese es de Drexler, creo. Bueno, no importa. Un tema de Lelutier que era como la epistemología de la cumbia. La idea que tomamos de Monbrú, para empezar a pensar, no es necesariamente que se tenga que estar 100% de acuerdo, pero por lo menos para discutir y analizar, era esta noción, entre otras que pone Monbrú, que la epistemología se presenta como un campo de lucha, porque entiende que la ciencia tiene en su desarrollo, en la construcción de sus saberes, en la definición de las instituciones, en el financiamiento del proyecto A, del proyecto B o el proyecto C, por ejemplo, los anticonceptivos o las vacunas, siempre va a tener impacto en tanto la naturaleza, entendida como algo separado del humano, y la sociedad, entendida como parte de nuestras relaciones humanas. Por lo tanto, dice Monbrú que la ciencia es un campo de lucha y tiene que ser estudiado así como una batalla campal donde gente toma posiciones, hay ciertas autoridades que quieren mantener sus lugares, hay ejercicios de poder, hay instituciones que son más respetadas que otras, pero que como toda lucha pueden dejar de ser la autoridad de las autoridades. Los que tienen el poder se puede transferir o se puede movilizar mediante los individuos participantes o los sujetos. Y ante esta condición de lucha, de combate, hay dos voluntades importantes que hacen que la ciencia sea este conocimiento tan exitoso: la cooperación y el dominio. Los científicos cooperan continuamente, dice Monbrú. Siempre se comparten los resultados de los estudios, fomentan su libertad en el sentido de que establezcan los sistemas y los métodos de evaluación y experimentación del mundo que consideran que contribuyan a la mejor manera para determinar la validez o invalidez de una hipótesis o de una tesis científica, pero paralelamente hay una condición de dominio, egoísmos en el sentido de que quién tiene que llegar primero al conocimiento, violencia porque se ha maltratado a ciertos sujetos diciéndole: vos por quién sos, por tus características no podés producir conocimiento válido. Le ha pasado a las mujeres científicas, a los ascendentes africanos que se dedicaban a las ciencias, ha pasado a los pueblos originarios que se han dedicado a las ciencias también. O sea, siempre se ha dado una situación muy egoísta y violenta que da lugar, o que proviene, mejor dicho, de una situación de competición, de quién llega primero al conocimiento. Y
lo curioso, que es una cosa que rescatamos de Monbrú, es que él entiende que como la ciencia está en nuestra vida cotidiana, en el día a día, la ciencia nos atraviesa constantemente, el pensamiento epistemológico, es decir, la filosofía de esa ciencia necesariamente tiene que estar aquí abajo también, aquí en la tierra, en lo cotidiano. Dice en su texto, afirmamos que esa lógica se encuentra ya presente en todos los órdenes, desplegándose en la cotidianidad humana. Ya está en todos los órdenes de lo cotidiano y por lo tanto estamos obligados a pensar la epistemología también en el ámbito cotidiano. Y él para eso hace su propuesta. Les puede gustar, no les puede gustar, pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, pero hace como una propuesta. Es decir, luego de su diagnóstico toma una actitud propositiva de entender a la epistemología como una fiesta y que de esa manera se contribuya a una nueva manera de desarrollar, una nueva forma de desarrollar la propia ciencia. La fiesta en tanto eso que sentimos como colectivo, como común, comunitario, donde somos diferentes pero fraternos. Él considera que de esta manera se puede enriquecer y ampliar la forma de entender el conocimiento, los puntos que consideramos como conocimientos válidos, conocimientos inválidos. Es decir, practicar la ciencia como una fiesta habla de practicar a la ciencia como un lugar donde todos nos sintamos partícipes del desarrollo científico. De ahí que concluya Monbrú en lo siguiente: la cuestión es saber cuáles son los valores que se encuentran animando las teorías y las prácticas y qué consecuencias pueden tener sobre el destino del hombre. La palabra animando es claramente elegida a propósito. ¿Qué nos anima a establecer ciertas teorías del mundo, ciertas prácticas del mundo? Porque todo eso va a determinar y va a modular o va a atar o sujetar parte de nuestro destino. Porque nosotros, nos guste o no nos guste, estamos atravesados por la práctica científica. Una vez establecido el problema del conocimiento científico, empezamos a hacer todo un recorrido de cómo se ha entendido históricamente este problema. Y tenemos que partir forzosamente, si vamos a hacer una filosofía de las ciencias, de la ciencia moderna. Pero no podemos caer de la ciencia moderna de sopetón. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Hicimos una contraposición, hicimos un paralelismo, una oposición binaria, un poco caricaturesca también, pero necesaria, entre lo que era el conocimiento medieval, el conocimiento previo a la institucionalización de la ciencia, y el conocimiento moderno, que sería justamente el momento histórico, en Europa por lo menos, donde se trata de establecer a la ciencia como la nueva forma de conocimiento. Una de las cosas que hicimos hincapié es que en realidad son dos tradiciones que entienden de distintas maneras al conocimiento certero, al conocimiento cierto. Son dos códigos, dos lecturas, dos formas de relacionarse con la realidad y por lo tanto de extraer sentidos distintos de lo verdadero. Si el conocimiento es la realidad más verdad, el conocimiento medieval tiene una comprensión de la realidad que le permite acceder o construir, dependiendo de quién lo vean, ateos o creyentes, ciertos aspectos de la realidad o ciertas verdades. Y por otro lado, el conocimiento moderno tiene una interpretación o una concepción de la realidad que le permite acceder o construir ciertos conocimientos también, ¿no? Ciertas verdades. Entonces, por un lado, tenemos que el conocimiento medieval está anclado en las Sagradas Escrituras y que está operando mediante la interpretación de estas Sagradas Escrituras. De ahí nace la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica es interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? Bueno, la Biblia, los escritos de los apóstoles y otras cosas más parecidas. Edictos del Papa, etc. Para que quede sintetizada la idea de este conocimiento medieval es lo escrito es ley, porque está escrito por Dios. Dios no escribe en vano, Dios no actúa en vano. Entonces todo lo que está establecido son signos divinos que te dicen cómo es el mundo. En oposición, en la vereda del frente, tenemos a la ciencia moderna que prescinde de una hipoteca a Dios. No está hipotecado, no le debe a Dios nada. No porque crea o no crea, justamente suspenden el análisis del papel de Dios en la naturaleza y quieren
ocuparse solamente en lo que se puede experimentar y probar. De esa manera se acumulan experiencias. ¿Cuántas veces me quemé el dedo con el fuego, por ejemplo? Parece tonto, pero puede servir para tener un concepto del tacto, de la superficie de la piel, de la llama y de lo que es ignífugo. Porque hay cosas que pueden parecer calientes y no lo son, y hay cosas que pueden no parecer calientes y sí lo son. Entonces, todo este conocimiento se va agrupando, se va acumulando y se construyen por primera vez en la historia lo que se llamaría el conocimiento enciclopédico. Claro, acá se escribe, pero lo escrito es una consecuencia de lo demostrado, lo que pudimos probar. Me quemé 100 veces con la vela, la llama la vela, por lo tanto la vela quema el dedo. Entonces, lo demostrado es ley, es la oposición directa a lo escrito, es ley del conocimiento medieval. A la par de esto, entendimos cómo se entiende el conocimiento como tal. Una cosa es su origen, lo escrito, lo demostrado, y otra cosa es cómo se lo define. En el conocimiento medieval, en el conocimiento del medioevo, el conocimiento siempre es dogmático. Porque una vez que está escrito, una vez que está demostrado, una vez que está establecido, una vez que está verificado, lo está para siempre, no va a modificarse, no va a anularse. Y encima, cualquiera que ose oponerse a ese conocimiento, en realidad va a caer en un error, en una falsedad, en un engaño. ¿Por qué? Porque la historia, el universo, la historia del universo y la historia humana ya está dentro del plan de un ser omnipotente y omniconsciente que es Dios. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que discutir contra este conocimiento, tenemos que aceptarlo. Y es más, aceptar este conocimiento, aceptar los preceptos divinos de la naturaleza y de la moral humana, nos da algo maravilloso, dice el conocimiento medieval. Nos da acceso a la felicidad. Renunciar a todo lo que ha dicho Dios, en el sentido de que yo no voy a discutir lo que diga Dios, me da acceso a la felicidad. En contraposición, tenemos el conocimiento moderno, que habla no del dogmatismo en el sentido de que ya está establecido, sino que habla de las cuestiones prácticas. Yo tengo que demostrar que es verdadero, tengo que probarlo de una manera indudable, innegociable, ¿bien? Para eso establezco una forma muy interesante que es cómo demostrar que algo es verdadero. Y bueno, si yo puedo manipular la naturaleza y obtener los efectos y los beneficios que yo deseo. Acá hay otra idea de felicidad, que es que yo, individuo humano, puedo liberarme de los límites naturales, de los límites del medio, por ejemplo, el frío de la noche, mediante el uso práctico de la razón. La razón va a liberarme. Esta es lo que se conoce como la tesis ilustrada. Yo, que soy ilustrado, que soy estudiado, que tengo la luz de la razón, voy a poder crear caminos ahí donde no los haya. Voy a poder crear ropas ahí donde no los haya. Y ahí está la felicidad, en ese confort que voy a poder construir con mis habilidades y no hipotecado, no debiéndole algo a un ser del cual, si existe, no tengo pruebas. En esta contraposición vemos a alguien que empieza a considerar los límites y posibilidades de la nueva ciencia o de la ciencia nueva que se está construyendo dentro del conocimiento moderno. Es decir, terminar la contraposición, entendido desde dónde para la ciencia, de dónde se para la ciencia modernidad y por lo tanto la antecesora de la ciencia que tenemos del siglo XXI. Todavía no llegamos a la ciencia del siglo XXI porque bueno, estamos al mes 5 del año. Pero quien se para ahí pensándolo es Francis Bacon, ¿no? Con su escrito de el nuevo órgano, el texto dedicado a la ciencia que estaba emergiendo. Lo que vemos de Bacon es precisamente esta intuición que él tiene de que dado que la ciencia sí nos puede liberar, nos puede ofrecer un poder de manipular la naturaleza para sacar los beneficios que nosotros queramos, que sucedan los efectos que nosotros deseamos, dado que tiene eso, pero dado que también está producido por el humano y el humano es un ser imperfecto, tarde o temprano nos podemos equivocar y por lo tanto necesitamos estar atentos de nuestros propios errores a la hora de construir los conocimientos. Errores que para Bacon no se pueden eliminar.
no se pueden escapar. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya está constituida imperfecta, no va a mejorar nuestra mente. Podemos aprender nuevas cosas, podemos ser más precisos, pero los errores, los prejuicios, las imperfecciones ya están constituidas en nuestra estructura mental, dice Bacon. Entonces, él llama a estos prejuicios que forman parte de nuestra mente ídolos porque idolatramos un valor ficticio, le damos un poder que no tiene, y los divide en prejuicios e ídolos que vienen desde nacimiento y ídolos o prejuicios que llegan por el simple hecho de que nos educamos, porque tenemos opiniones, porque seguimos leyes, porque nos acomodamos a costumbres. El ídolo de la tribu de la caverna es algo innato, esencial, parte de la configuración de la mente. Y los ídolos del teatro y del foro son accidentales, adventicios, dice, o sea que advinieron a nosotros, llegaron a nosotros por parte de nuestra biografía. El de la tribu habla esta cuestión de afirmar o negar aceleradamente. Una sola experiencia me lleva a decir sí o no de tal cosa y no pido más pruebas. Por ejemplo, estoy frente a un inmenso parral de uvas, como una sola uva, esa uva está picada y digo todo el parral está picado, es decir, está agrio, no se puede comer. El otro ídolo, el ídolo de la caverna, habla de parte de nuestra personalidad que cada uno de nosotros tiene y que por lo tanto nos impide ver siempre todo lo que es la realidad. Bacon da como ejemplo, dice, hay gente que se fija siempre en el todo y no en la parte, o hay gente que se fija siempre en la parte o en el todo, hay gente que se fija siempre en la historia, hay gente que se fija siempre en el presente, hay gente que siempre se fija en el futuro. Por lo tanto, siempre le prestamos atención a una cosa antes que otra, y eso nos lleva a no entender a la realidad como un todo o como algo integral. Del otro lado, los que llegan por educación o costumbre está del teatro y del foro, ¿no? Del teatro tiene que ver con estas cuestiones de aquellas ideologías o de aquellas, ¿cómo se llaman? Filosofías de mala calidad que venden imágenes absolutistas que resuelven todos nuestros problemas. Es decir, crean fantasías, crean teatros, crean espectáculos, esa es la idea, crean espectáculos que nosotros confundimos como realidad. Nosotros podemos hacer un parangón de lo que dice Bacon con lo que serían las pseudociencias, o sería el horóscopo o el tarot o todas esas cosas, ¿no? Para Bacon todo eso no tendría otro valor más que lo espectacular, que te vende una realidad totalmente imaginaria, ficticia, novelesca. Y después está del foro, los ídolos del foro, que tienen que ver con el lenguaje. El lenguaje es ambiguo, el lenguaje se usa mal, o el lenguaje es siempre cambiante. Por lo tanto, nunca hay una forma clara, final o determinante que te diga, con esta palabra de ahora en más se entiende esta cosa, lo cual genera siempre una condición y una complicación a la hora de comunicar ideas, construir conocimiento o entender lo que nos han dicho pensadores anteriores. La solución o la propuesta de Bacon es que lo que hay que hacer es trabajar siempre de forma cooperativa y pública, es decir, presentar nuestros conocimientos a otros científicos para que nos evalúen y nos puedan llamar la atención a nuestros prejuicios, y así nosotros también llamarle la atención a los prejuicios de los demás. Una vez pensado todo esto, constituido toda esta condición de los ídolos de Bacon, vemos una crítica más profunda al pensamiento científico. Ustedes me dirán, bueno, pero esta epistemología que estamos viendo es pura crítica, no vemos ni una epistemología más edificante. Sí, ya vamos a llegar cuando lleguemos al siglo XX a una epistemología mucho más edificante. Pero por ahora la importancia es entender los éxitos y los fracasos del proyecto científico de la modernidad. Los éxitos fueron justamente no hipotecarse, sino no deberse a fantasmas, dioses, elementos que no se pueden probar. El éxito se debió a proponer que el humano puede desarrollar las herramientas para descubrir elementos del mundo. Pero justamente a darle tanta responsabilidad al humano que produzca conocimiento, es necesario prestar atención a cómo se aumenta o se maximalizan, mapacarizan. Bueno, escriban en los comentarios cómo se dice. Que se aumenta,
vamos a decir, las condiciones o las posibilidades de error. Bacon nos habla de cómo la mente que produce conocimiento tiene en sí misma el germen del prejuicio y del error, pero después, y hasta ahí llegamos, aparece Nietzsche con una hermosa fábula que la voy a leer una vez más. La fábula sobre cómo se descubre el conocimiento, y dice lo siguiente: en un apartado rincón del universo, donde brillan innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes descubrieron el conocimiento. Fue el minuto más engreído y engañoso de la historia universal, aunque, a fin de cuentas, no dejó de ser un minuto. Tras un breve respiro de la naturaleza, aquel astro se heló y los animales inteligentes hubieron de morir. Este es el inicio de un texto de Friedrich Nietzsche que se llama Verdad y mentira en sentido extramoral. ¿De qué año es? No me acuerdo. Pero la idea que nos interesa, esto es de 1800 y pico, la idea que nos interesa de todo esto es cómo aparece el concepto de verdad y de ciencia en todo este texto. Por un lado está la primera conclusión que nos presenta la fábula, que es que nosotros no buscamos la verdad porque deseamos la verdad en sí misma, porque amamos lo que es la verdad y que daríamos todo por la verdad. No, en realidad nosotros buscamos la verdad porque es práctica, porque tiene consecuencias favorables que nos convienen. Porque ¿qué hubo antes de que sucediera la verdad? Hubo un pacto donde nos pusimos de acuerdo cómo vamos a hablar entre nosotros, qué vamos a considerar correcto o incorrecto, qué va a ser válido o no válido. Es decir, de alguna manera hemos inventado lo que es lo verdadero por conveniencia de una sola cuestión: sobrevivir. Necesitamos sobrevivir y nos juntamos y llegamos a ciertos acuerdos. El problema es que estos acuerdos operaron durante tanto tiempo y se establecieron y solidificaron tan fuerte en nuestra manera de relacionarnos con nosotros, con los otros y con la realidad, que pensamos a considerarlo como si fuese algo natural, no como algo creado, sino como que lo vimos en el mundo. Más adelante Nietzsche da un ejemplo muy lindo. Dice: el hombre lo que hace es, detrás de la piedra esconde el conocimiento, se aleja unos pasos, vuelve a la piedra y detrás de ella saca el conocimiento y dice: oh, eureka, he descubierto algo. Pero se olvida que él dejó escondido ahí el conocimiento, o lo que él llama el conocimiento. Por eso dice que el valor de la verdad, que es elemento vital para producir conocimiento, no es porque estemos interesados en la verdad, sino porque nos conviene a la sociedad. Mayormente premiamos a los honestos y criticamos u odiamos o aborrecemos a los que no dicen la verdad, a los deshonestos. Y lo dice claramente Nietzsche: no detestan realmente el engaño, sino las consecuencias nefastas y nocivas de cierto tipo de mentira. Porque encima de eso, hay mentiras que aceptamos. Entonces, en esta consecuencia de la verdad vemos dos elementos. Por un lado, la condición de que lo natural, las leyes de la naturaleza, la idea de que el mundo es como es, las grandes regularidades que decimos descubrir con la ciencia, por ejemplo, la ley de la gravedad, o la ley de la atracción, o la ley de inercia, o las leyes químicas, o las leyes biológicas, todo eso proviene de una consecuencia que es demasiado paupérrima como para considerarla indudable. Nosotros hemos construido lenguajes para señalar nuestras experiencias. Nosotros experimentamos constantemente el mundo de cierta manera. Siempre que se nubló, llovió. Siempre que se nubló, llovió. Siempre que se nubló, llovió. Por lo tanto, establecemos un patrón. Nosotros decimos, bueno, si se va a nublar, va a llover, y así voy a una predicción del futuro. Pero todo eso está contenido por las sensibilidades, por nuestros sentimientos. Sentimientos en el sentido de vista, tacto, oído, olfato. ¿Y qué me queda? Vista, tacto, olfato, oído. Y mi pareja me está sacando la lengua, que supongo que o es de Kiss, o se volvió punk, o me está diciendo que el sentido que falta es el gusto. ¿Ustedes qué piensan? Háganmelo saber, cualquier cosa. Bien,
Entonces, está constituido por esos sentimientos y esos sentimientos, a pesar de que se han equivocado, ni siquiera te dan datos para poder saber el futuro. Vos sabés que por lo menos hoy, aquí y ahora ha pasado esto de esta manera. Nosotros, sí, construimos regularidades, tenemos ideas de que las cosas más o menos son así, pero no nos da señal de que haya una ley que esté operando, primero, siempre de esa manera, y segundo, eternamente. Nosotros pensamos que las leyes naturales son desde siempre, desde el Big Bang hasta aquí, y no tenemos forma de entender, de ver eso. Vemos lo que sucede, podemos predecir con relativo éxito, pero de ahí a concluir que hemos descubierto la estructura final de la naturaleza no es nada más que un ejemplo de soberbia, de egoísmo y lo que dirá Nietzsche, un antropocentrismo, es decir, definido el universo teniendo como centro la perspectiva del humano. Y lo dice Nietzsche, una ley de la naturaleza es algo que no conocemos en sí mismo, sino solo por sus efectos. Y concluimos así con la perspectiva que tiene Nietzsche sobre la ciencia. La ciencia está toda construida por metáforas, por herramientas de lenguaje que utilizamos solamente para sobrevivir. Y no está mal. No está mal que utilicemos la ciencia para sobrevivir. El error es creer que nosotros podemos de esa manera sacar cosas del mundo, descubrir las leyes naturales, descubrir nuestro lugar, encontrar el trasfondo de la cortina, encontrar a Dios maquinando y tocando los botones. Eso es un gran error. No existe eso. Solamente existen metáforas, metonimias. Básicamente dice, son formas de protegernos de la realidad mediante el engaño, así como la serpiente que no tiene veneno simula ser una serpiente venenosa, ¿no? Eso es la ciencia. La ciencia es ese mismo conocimiento que tiene la serpiente, pero mucho más sofisticado. Pero no deja de ser, en base, un sistema de engaño continuo para sobrevivir. Mientras que los osos tienen garras, las águilas tienen alas, el humano tiene el conocimiento científico, que es solamente una forma de engaño sofisticado, útil. Sí, pero no descubre ninguna verdad, no descubre ningún conocimiento absoluto. Descubre lo que es útil o práctico en este momento para esta población. Por eso concluye Nietzsche, el hombre activo vincula su vida a la razón de sus conceptos para no ser arrastrado y perderse a sí mismo. El hombre, el humano que actúa cotidianamente, el que está moviéndose todos los días, vincula el sentido de su vida con el razonamiento y los conceptos, con su idea de ciencia. Porque si abandonara eso y se diera cuenta del engaño que está viviendo y que ha tenido que asumir, termina perdiéndose a sí mismo. Se da cuenta que toda su identidad, toda su subjetividad, todos los valores con los que juzgó a los otros y a sí mismo no son más que metáforas convenientes en un momento histórico y que pronto han de cambiar, o que si no cambian para el humano se va a dejar va a dejar de existir y entonces ya no va ni siquiera a importar las metáforas que la ciencia ha construido. Eso es básicamente lo que hemos visto. En filosofía de las ciencias nos hemos pensado primero el problema del conocimiento para entender el problema del conocimiento científico. Una vez que entendimos la relación problema-conocimiento científico, vimos el tema del rol de la filosofía de la ciencia, justamente que es lo que piensa al conocimiento científico. Desarrollado o cerrado eso, vimos de dónde aparece este conocimiento científico, la ciencia moderna. Y vimos uno de sus principales exponentes, Bacon, y luego uno de sus críticos o uno de sus analíticos más crudos, Nietzsche. Pronto vamos a ver dos cosas más. Vemos la fe ciega en la ciencia, las consecuencias de eso, y luego, una vez que hemos establecido, digamos, todas las partes negativas o positivas de esta fe ciega, vamos a convertirnos en cientificistas y nos vamos a poner la camiseta y vamos a hacer el ejercicio de defender la ciencia a ultranza para ver sus elementos más positivos y más reveladores. Pero eso queda para las próximas clases.